Hola a todos, soy la doctora Victoria Massaro y en este caso les voy a comentar sobre un material que se llama Un Corset para la Vida. Es un blog que yo subí hace un tiempo en mi sitio de todo un poco online, en WordPress, que les voy a dejar el link aquí abajo. También en Hablemos de Psico, mi sitio de blogs en Google. Lo pueden consultar como Un Corset para la Vida, ese es el título. Y tiene que ver con un tema muy psicoanalítico, si se quiere, que tiene que ver con el ideal del yo y cómo este ideal a veces nos pone un corset justamente para la vida y de qué se trata, cómo podemos de alguna manera convivir con él o hacer que, digamos, no esté tan ajustado, por así decir, siguiendo la analogía. Pero antes también quería pedirles que por favor se suscriban al canal para que siga creciendo. Pueden activar la campanita de notificaciones. Si les gusta este material, este tipo de materiales y quieren que el canal siga creciendo, desde ya muchísimas gracias. Le pueden dar un like, también dejar algún comentario, de pronto hacer preguntas sobre el tema desarrollado o bien proponer nuevos temas para que el canal siga creciendo y así subir videos que tengan material interesante para los que les interesan los temas de psicología, básicamente. Desde ya igualmente cualquiera que le guste este material y le dé un like, bienvenido sea y muchísimas gracias. Bueno, entonces les comentaba que Un Corset para la Vida se trata de un ideal del yo. ¿Qué es un ideal del yo desde el punto de vista psicológico? Justamente se trata de una serie de representaciones, es decir, cómo se forma el ideal del yo en nuestra psiquis. Tiene que ver con un conjunto de representaciones acerca de no solo una situación ideal, sino toda una vida ideal, una representación ideal incluso de las personas, de un estilo de vida que queremos tener, todo aquello que represente excelencia, sinónimo de también incluso de poder, es decir, todas las representaciones que se asocien con el poder, con la excelencia, también con la perfección, pueden constituir ese ideal. Eso es por un lado, pero también hay una fuente que lo sostiene, es decir, hay una fuente energética, una energía psíquica que la sostiene y que es la condensación de nuestros deseos, es decir, es la realización ideal, valga la redundancia, de nuestros deseos. Se nutre de nuestro amor propio, es decir, del narcisismo, pero en un sentido literal, el amor propio. En lugar de ese amor propio quedar invertido en el propio yo, en el yo real, el que se enfrenta a la realidad día tras día, pasa a alimentar, a llenar de energía, a volcar todo su enfoque, toda su fuerza en ese ideal, para que ese ideal siempre exista. De esta manera, el ideal siempre va a quedar en una situación como, en sentido figurado, como si estuviera arriba de un pedestal, es decir, va a quedar investido de poder y siempre alejado o separado de la realidad. La realidad queda como más deslucida, como más rudimentaria, como más doméstica, si se quiere, sin tanto poder, sin estar investida de poder, ¿sí? Y de interés. Es decir, nuestros deseos no están en realidad enfocados, es decir, en el caso de un ideal que nos está haciendo un corset bastante ajustado a nuestra vida. Ahora justamente voy a entrar más en detalle con esta situación. Pero, digamos, se trata de un ideal que de alguna manera se mantiene interesante en relación a una realidad que se mantiene, digamos, como menos deseosa, si se quiere. Porque nuestros deseos, incluso más íntimos, están siendo esa fuente energética que mantiene al ideal del yo cada vez más empoderado, cada vez más ajeno a la realidad. Y en tanto y en cuanto exista una diferencia, un abismo entre ese ideal y entre la realidad, digamos, más fuerza, más poder, más energía y más condensación de nuestros deseos va a tener ese ideal. ¿Por qué? Porque el ideal de alguna manera indica el camino de nuestros deseos, hacia dónde deben ir, lo que deben conseguir. Es como que nuestros deseos necesitan que algo hacia adelante los jale para que de alguna manera avancen, ¿sí?
yo no tengo deseos de algo que ya poseo, que lo veo frente a mí, sino que de alguna manera tengo que, tiene que ser una fuerza que empuje hacia adelante. Esto tiene sus pros y sus contras, pero justamente en el blog Un Corset para la Vida, de alguna manera es como que hablo de las contras de cuando un ideal del yo, que esto es parte del psiquismo individual, se convierte en algo súper poderoso, que ya pasa a ser muy demandante. ¿Por qué la comparación con un corset? Bueno, el corset victoriano, que es de la época victoriana, se usaba tanto para hombres como para mujeres. ¿Y en qué consistía? Básicamente era una pieza de indumentaria que lo que lograba era realzar la figura, sobre todo el tronco de la persona. En realidad lograba estilizar la figura completa, pero hacía énfasis en el caso de las mujeres, estrechar la cintura, realzar de esa manera toda su espalda y de alguna manera hacer más curvilínea, por así decir, su figura, y en el caso del hombre se usaba para destacar todavía más su espalda. Sin embargo, la costumbre victoriana de usar estos corsets, tanto en hombres como en mujeres, tenía algunas contraindicaciones médicas. Por ejemplo, presionar demasiado la zona del estómago, hacer que el intestino baje, y tampoco ayudaba a una postura correcta de la espalda. De hecho, generaba dolor, dificultad para respirar, así la persona estuviera sentada. Entonces, ¿por qué la analogía con el corset? Porque en cierta manera cuando un ideal se vuelve tan hipertrófico, tan superpoderoso, y cada vez más se aleja de la realidad en nuestra psiquis y en nuestras representaciones, y quedamos como de alguna manera obnubilados por ese brillo que tiene ese ideal que condensa todos nuestros deseos, que se aleja cada vez más de nuestra realidad, hace que vivamos la realidad de manera poco objetiva y que la realidad siempre nos sabe a poco. Es decir, es como que le falta emoción, le falta chispa, le falta todo eso que queremos. Es decir, todos nuestros deseos empezamos a sentir que se nos escapan, que no se cumplen, viene la frustración cada vez más fuerte, nos golpea cada vez más esa frustración y sentimos que ese ideal se nos escapa cada vez más, que ese ideal de perfección, de excelencia en la vida familiar, excelencia en el trabajo, en la profesión, excelencia en el deporte, excelencia en nuestro círculo social, excelencia como padres, es decir, o en cada una de las decisiones y caminos que tomamos en nuestra vida, se nos vuelve como un ideal de perfección cada vez más demandante, que no nos deja respirar, que nos constriñe cada vez más y hace que no podamos disfrutar nuestra vida. Con lo cual, por eso está la comparación con un corset. Es como que, bueno, en algún momento tenemos que salir de ese ciclo negativo y desajustar un poquito ese corset que no nos está dejando respirar. En la mujer era, digamos, una pieza de indumentaria que se extendió, o sea, más en ellas que en los hombres, pero digamos, de alguna manera era por perseguir un ideal de perfección y de belleza, es decir, una figura encorsetada, una figura que se consideraba perfecta. Entonces, digamos, la verdadera belleza interior, un poco lo que invito con este blog, es a la siguiente reflexión. La verdadera belleza interior no está tanto en esas figuras ideales de perfección, en ese seguir un libreto, seguir reprimiéndose, después también reprocharse si uno no lo cumple, o ser hipercrítico, es decir, ser autocrítico pero demasiado duro y exigente con uno mismo, donde siempre estamos sintiendo que no llegamos a ese ideal, nunca lo cumplimos, nunca llegamos a ese nivel de perfección que nos habíamos propuesto, y siempre sentimos que no somos lo suficientemente buenos. Entonces, la propuesta se trata de justamente desajustar un poquito el corset de nuestra vida, ese ideal del yo, que no se vuelva tan poderoso, ni tan exigente, ni tan demandante, sino aprender a descubrir la belleza en nosotros mismos, que no consiste en una figura encorsetada ideal y de perfección, e incluso siguiendo la moda. La mujer justamente se priva de muchas cosas,
se reprocha, se sigue encorsetando de alguna manera, aunque utilice otras piezas de indumentaria, se sigue exigiendo muchísimo, sigue sufriendo incluso en pos de la belleza. También el hombre a su manera, exigiéndose metas cada vez más altas, más ambiciosas, siempre le resulta todo como que es poco, como que no es lo suficientemente bueno, como que tiene que estar siempre alerta y competir. Y a veces cuando no sabemos parar o no sabemos desacelerar ese corset de la vida, no lo sabemos desajustar, perdemos calidad de vida. Entonces de lo que se trata es de descubrir también la belleza en nosotros mismos, que se trata del amor por nosotros mismos. Es de alguna manera dejar de alimentar desde el amor propio a ese ideal para volverlo cada vez más poderoso, más exigente, más brillante, más alejado de la realidad, pero también más agobiante de alguna manera, es decir, que nos está encorsetando cada vez más, dejar de alimentarlo desde ese amor y volverlo más hacia el yo, que es el que verdaderamente, el yo real, el que verdaderamente enfrenta la realidad día tras día. Empezar a descubrir la belleza a partir del amor por uno mismo, el decir, puedo cumplir solo algunos de mis deseos, otros tendrán que esperar, y si no, bueno, ya vendrá la ocasión, ya tendré la ocasión de poder cumplirlos, pero no sufrir tanto con angustia si hay una frustración o una insatisfacción de los mismos. Espero haberlos ayudado.